Bien, cuando me embarqué en esta tarea de construir esta línea de tiempo para el área de peso y balance, era claro para mí que me hacían falta muchos elementos y muchos conceptos. Afortunadamente conté con el apoyo de algunos de sus compañeros que me ayudaron a desarrollar este ejemplo. Entonces, lo primero fue que pues ellos me definieron los hitos históricos que nosotros deberíamos tener en cuenta. Cuando ellos me definen estos hitos históricos, es decir, las fechas que yo debo tener en cuenta, pues entonces yo empiezo a buscar en internet, en las bases de datos, la referencia particular a aquello, y me encuentro con esta página donde me habla de todo lo que tiene que ver con el vuelo tripulado y la historia de la aviación. Y como ya les dije, no queremos hablar en esta línea de tiempo acerca de la historia de la aviación, pero a través de la lectura de esta historia de la aviación uno comienza a mirar cómo están los componentes que definieron el peso y balance. Y fíjense en lo siguiente, aquí por ejemplo en la primera parte dice: se atribuye al matemático y físico griego Arquitas de Tarento, amigo de Platón, la rara invención hacia el año 400 a.C. de una paloma mecánica que según parece se mantenía en suspensión, impulsada por una oculta corriente de aire que actuaba en su interior. Y entonces aquí ya empezamos a ver cómo el concepto de sustentación y de equilibrio comienza a plasmarse en equipos que puedan volar. Si bien esto está más cerca de los juguetes que del componente aeronáutico, sí es un hito importante porque comenzamos a ver que dentro de el que las aeronaves comienzan a actuar muchas fuerzas que la mantienen en balance y en equilibrio desde la perspectiva del peso. Algo muy importante que hay que hacer, profes, es que cuando encontremos una referencia de estas, lo importante es corroborarla, es decir, que encontremos otros elementos que hablen de lo mismo y que no se refieran a la misma fuente. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Fíjense que por eso es tan importante la multimedia, porque sobre este documento lo que yo hago es dar clic, le digo buscar imagen en Google, ¿sí? Y él me va a encontrar múltiples referencias acerca de esa misma imagen, ¿sí? Y vamos a ver que hay múltiples páginas que nos hacen referencia, por ejemplo, hacia la misma información y nos van contando que sí es cierto lo que dice esa primera página, de tal manera que no caigamos en, digamos que en una sola página que puede estar trucada, ¿sí? Sino que tenemos muchas páginas que nos permiten a nosotros llegar a ese punto de que ese hito que se nos está mostrando sí es realmente el verdadero. Entonces, una vez hacemos este tipo de cosas, pues entonces podemos ir llenando nuestro documento. Cuando ya terminamos, digamos que en una época muy reciente o lo que digamos llegamos a la actualidad, podemos parar en la construcción de nuestra línea de tiempo. ¿Qué les aconsejo? Que no coloquemos más de 15 hitos. ¿Por qué? Porque si colocamos más de 15 hitos, la lectura se va a volver tediosa y entonces digamos que no va a ser, vamos a perder el objetivo de esta línea de tiempo. Algo muy importante: después de que usted construya su línea de tiempo, después de que usted haya establecido sus hitos y haya hecho la referencia particular a cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que los párrafos que estamos colocando son muy pequeñitos porque son simplemente un abrebocas. Es como una provocación que le damos al estudiante para que él se motive a buscar más acerca de esa información, a interesarse por algunos conceptos y a tratar de generar un comportamiento autónomo en él que le permita ir fijando esos conocimientos en su base de datos y le ayude a construir un nuevo conocimiento. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que después de terminada toda la línea de tiempo, usted no puede decir: listo, ya, quedó chévere, entonces la voy a publicar. No, para eso estamos trabajando en parejas y les quiero contar una experiencia bien interesante. Como les dije al principio, yo sabía que tengo muchas debilidades en cuanto a lo que es el sector aeronáutico, entonces le pedí al profe Gaona, que muy amablemente revisó la línea de tiempo, ¿sí? Y me puso una tareita muy particular. Me dijo: mira, Luis, me parece que la línea de tiempo es adecuada, hay unos elementos importantes que estás teniendo en cuenta, pero te hace falta algo, y es lo que ocurrió con los hermanos Wright. Y yo le dije: pero
¿qué fue lo que ocurrió? Pues ellos fueron los primeros que hicieron un vuelo controlado. Me dicen, no, ellos descubrieron que moviendo el peso del cuerpo podían afectar el balance de la aeronave. Y esa es una referencia importante que no se había tenido en cuenta. Entonces, con esa información, yo también soy un poco perspicaz y le dije, bueno, profe, ¿en dónde está eso escrito? Y me dijo, no, la referencia tiene que estar. Entonces, pues como no la tenía a la mano, comencé a buscarla, ¿sí? Y consulté miles de documentos, fui hasta la biblioteca, revisé lo que tenemos en cuanto a historia de la aviación, y después de mucho dar vueltas, me encontré con una referencia de un libro, que aquí se los tengo, digamos que descargado para que lo puedan tener allá. Este es un libro de la Universidad de Antioquia que se llama Responsabilidad Civil por Accidentes e Incidentes Aéreos, entonces un libro relativamente reciente, de 2010, si no estoy mal. Es un documento bastante completo, y fíjense lo siguiente, es un libro en donde está exactamente esa referencia a la que me hacía alusión el profe Gaona. Fíjense lo siguiente, está por acá, los hermanos Wright, y entonces nos dice, fíjense lo siguiente: con dichas contribuciones se encargaron de perfeccionar el control sobre la aeronave, pues observando la inclinación de las alas de las aves al virar, así como el cuerpo de los ciclistas al tomar una curva, concluyeron que no bastaba con que los aviones tuvieran un movimiento vertical, arriba abajo y lateral, a un lado al otro, sino que además deberían tener un movimiento longitudinal que originaba un balanceo o inclinación de las alas. Y ahí fíjense que podemos encontrar la referencia que ustedes por experticia conocen. Por eso es tan enriquecedor el trabajo en parejas, en tríos o en grupos, porque puede que yo tenga una información y mi compañero tenga otra, y cuando las combinamos lo que hacemos es enriquecer el documento. Fíjense que así nos hubiera tocado buscar un poquito más de información. Fue muy enriquecedor que el profe Gaona me hiciera la referencia de manera verbal para que la pudiéramos encontrar en un documento que le diera, digamos, el soporte que se necesita. ¿Listo? No significa que usted no pueda colocar cosas que sepa. Lo importante es que cuando usted las coloque, pues por lo menos exista una referencia documental que nos pueda dar solidez sobre lo que estamos diciendo, porque si no quedará simplemente como la opinión mía en relación a lo que yo pienso de mi área de estudio. Ok, una vez visto este elemento, pues ya sí podríamos dar por cerrado la construcción de la línea de tiempo. Pero hay algo muy importante, fíjense en lo siguiente. Aquí al principio se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay tres términos: sustentación, resistencia, empuje o tracción, y peso. Esos términos son muy importantes para definirlos, porque ahí los decimos, pero no le estamos definiendo al estudiante qué es. Y esos términos tienen que ver con el peso y el balance. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Después de que hemos construido la línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta de que nos va a hacer falta un poco de vocabulario para poder formalizar algunos conceptos y que le generemos un grado mayor de entendimiento al estudiante. Por eso, la segunda parte de este ejercicio consiste en elaborar un glosario, y es lo que vamos a ver en el próximo video.